Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver Excel. Para abrir Microsoft Excel vamos a hacer una combinación de teclas. Con el teclado vamos a presionar la tecla Windows más R. Cuando hacemos eso, la tecla Windows más R, sale este cuadro de ejecutar y escribimos Excel. Hacemos Enter y se abre Microsoft Excel. Y si no, lo abrimos desde el acceso que tengamos acá o acá en el escritorio. Yo en mi caso tengo los iconos ocultos porque me gusta más así por una cuestión de despeje mental. Para ver solamente la imagen que tengo de fondo, que en este caso es un pichichu con cara de loquito. Abrimos un libro en blanco. Cabe aclarar algo importante, que Excel en primera medida lo que crea son libros. Por eso aquí dice libro 1, que es el título que en este momento por defecto le pone el programa a nuestro archivo. Entonces, para cambiarle el nombre tenemos que ir a archivo, justamente, guardar como, examinar para elegir una ubicación donde vamos a guardarlo a nuestro archivo nuevo. Entonces, yo en mi caso en documentos voy a poner, no sé, a ver, clase de enero. Clase de enero, Excel. ¿Sí? Le ponemos así. Bueno, se me ocurrió eso, qué sé yo. Y acá, como podemos ver, en la barra de títulos, que así se llama esta parte superior, central, clase de enero Excel es el nombre que le puse recién, y acá está la extensión. La extensión es el formato que va a tener el archivo, en este caso nuestro libro. Como todo libro tiene muchas hojas, en este caso aparece una sola porque por defecto pone una, pero acá, como pueden ver, en el ángulo inferior izquierdo, hay un signo de más, después de la hoja 1. Esto es una pestaña, como pueden observar, que indica que lo que estamos visualizando es eso, ¿no? La hoja 1, lo cual le puedo cambiar de nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle acá, vamos a hacer botón derecho, botón secundario con el mouse, un clic, y se despliega esta lista. Ponemos cambiar nombre y le ponemos, yo en mi caso lo voy a poner en mayúscula, le voy a poner, a ver, datos. Le voy a poner datos, ¿sí? Enter. Bueno, y ahí me quedó, en vez de hoja 1, la hoja ya renombrada con la palabra datos. Acá puedo agregar otra, lo cual me va a poner ahora sí hoja 2. Porque, bueno, la predeterminada, a la que le cambiamos el nombre, era la 1. Ahora la 2, y así sucesivamente podemos ir agregando. Por lo pronto, por ahora, vamos a utilizar datos, la hoja 1. En cualquier lugar, porque después esto lo puedo editar, puedo cambiar y que lo que yo empiece a escribir acá después aparezca acá, todo esto lo puedo modificar yo al formato de la hoja más adelante. Entonces, por una cuestión visual y porque a mí me gusta así, voy a comenzar en C5. A mí me gustaba cuando jugaba al barco hundido, armar algún barquito en C5, me acuerdo siempre. Entonces, y en H7, H9, por ahí, acá en el centro también. Bueno, pero no importa, no estamos con el barco hundido, no importa. No tomemos a la ligera a semejante software, programa que es administrativo y es una gran aplicación, en realidad programa, que nos ayuda a la hora de gestionar, administrar cualquier tipo de negocio, microemprendimiento, emprendimiento, comercio, empresa, etcétera, etcétera, kiosquito, lo que fuera. También puedes llevar los gastos del hogar, por ejemplo, ¿no? En un pequeño, en unas tablas de uso personal, ¿no? Bueno, entonces, en C5 vamos a empezar a introducir nuestros datos, pero
En mi caso, como soy ordenado, que es lo principal que hay que hacer en Excel, tener un ordenamiento, que para eso en realidad está creado de este modo, en celdas. ¿Qué es, profe? ¿Qué es una celda? Una celda es el posicionamiento de un espacio al cual hace referencia el programa, en este caso S5, porque es el cruce entre la columna y la fila. En esta columna y en esta fila, aquí se encuentra C5. Entonces, la intercepción de la columna con la fila se llama celda. Esta es la celda. Y nosotros acá podemos hacer una función, escribir una fórmula, o sea, agregando una función, o también podemos introducir datos como texto o combinaciones de texto y números, o solamente números, o etcétera, etcétera. Datos, en definitiva, ¿no? Datos en general. Vamos a comenzar, como estaba diciendo anteriormente, con ordenamiento, con un orden, con una organización. Eso es lo primero y principal y fundamental de tener en mente a la hora de empezar a crear tablas. Una tabla o un listado, vamos a llamarle listado, porque en este caso esto son unas clases más bien orientativas y dispuestas para aquellas personas que quieran realizar una especie de administración de cualquier tipo, ya sea de personal o de introducir stock en un comercio, y bueno, tener un registro de las ventas, de las compras, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo este trabajo para, más que nada, aquel que administre o gestione un personal. Un personal X, de cualquier tipo de trabajo. Un empleador o, vamos a decir, por ejemplo, un comercio que tiene a cargo personal. Entonces, yo acá, como en esta hoja creé datos, lo que vamos a hacer es un listado, vamos a crear unas tablas en la que vamos a introducir y registrar los datos personales de estas personas que son parte de nuestro negocio. Entonces, vamos a seleccionar la cantidad de celdas que necesitemos para empezar a volcarle los datos. Yo voy a poner nombre y apellido, así que está seguro, el DNI, el teléfono, la dirección y la asistencia, por último. Así que con estas 5 celdas en fila ya me son suficientes. Arranco la tabla nada más que con las 5 celdas que voy a utilizar, las 5 casillas o como le quieran decir, en forma de fila, o sea, así en horizontal nada más. La selecciono, voy a estilo de celda, perdón, dar formato como tabla, mejor dicho, porque esto también se puede utilizar, pero para arrancar se arranca de acá, de dar formato como tabla, y se elige lo que a uno le gusta más, ¿no? De acuerdo al color y demás cuestiones. Yo en este caso voy a usar esta, ¿sí? Le hago un clic y me pregunta desde cuál es el rango de celda, o sea, dónde están los datos de la tabla que quiero armar. Porque yo los datos ya los puedo tener introducidos, pero en mi caso voy a arrancar al revés. Y yo les estoy enseñando para arrancar al revés porque es lo más correcto en realidad y lo más organizado. Por eso hoy les hablaba de organización y de orden, ¿sí? Que es lo principal cuando uno va a volcar datos en un software. Para eso la informática se encarga de automatizar los datos y la información. Informática es la conjunción de esas dos palabras, información automática, ¿verdad? Entonces es bueno en informática tener en cuenta que todo lo que sea automatizar
el volcado de datos y cómo generar registros de forma automática, autosumas y demás cuestiones, es lo principal que debemos aprender en computación, en informática. Entonces, tenemos este rango de celda, que después en algún momento en otro video les voy a explicar por qué lo pone así Excel, con esos chirimbolos que ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, después les explico qué es el signo suma en una fórmula de Excel. Bueno, ponemos aceptar. Y como pueden ver, ya tenemos creada nuestra tabla, que está muy bonita. Tiene cualquier título porque todavía no los llenamos, y tiene el ancho de las columnas de acuerdo a cómo vienen por defecto en Excel. Pero todo es cuestión de personalizarlo después de empezar a introducir nuestros datos. ¿Y por qué les digo después? Porque siempre en realidad lo conveniente y la forma de organizarse en muchos casos es realizar las cosas antes. Pero cuando estamos hablando de introducción de datos de personas, por ejemplo, vamos a poner justamente de título acá personas, como para ya ir viendo lo que vamos hablando. Personas. Entonces, miren ustedes una curiosidad, ¿verdad? Personas no entra del todo bien, ¿o sí? Ven que no entra del todo bien porque acá este botón me está tapando un poco la S y la verdad que estéticamente no queda bien. Lo mismo que si yo pongo el nombre de una persona acá, vamos a suponer que el nombre es Juan Cruz del Monte de Chingolo. Bueno, la empeoré el nombre porque en vez de Chingolo le puse Chuingolo, pero bueno, vamos a suponer que así, ¿no? Hago Enter. Listo. Ya introduje a la primera persona, pero profe, es un desastre lo que hizo. Sí, la verdad que tenés razón. ¿Cómo un profesor puede hacer este desastre? Y bueno, porque estamos aprendiendo todos juntos a qué? A generar una tabla, a hacer algo ordenado, algo organizado, prolijo, estético, y estamos aprendiendo juntos. Entonces vamos tranquilos, con paciencia, aprendiendo esto sin volvernos locos. ¿Cómo puede ser, profe, que yo pongo el título y me está pisando las otras? Y bueno, mirá, lo único que te puedo decir así rápido, como para que se te vaya la poca paciencia que tenés como alumno o alumna, es lo siguiente. Vas acá entre columna y columna, entre letra y letra, y haces doble clic en la unión entre columna y columna. Haces doble clic, ahí te parás acá, ves que cambia el cursor es esto que muevo, ves que ahí es un más rodeado de un lineado negro y con relleno blanco, ¿ves? Gordito, un más gordito. Bueno, cuando me poso acá, me paro arriba de esta unión, se ponen dos flechitas, una para cada lado y una barra en el medio. Bueno, le hago doble clic ahí. Doble clic con el botón de ejecución, o sea, el botón izquierdo, que todo el mundo se piensa que es el derecho, es el izquierdo. No saben ni dónde tienen los dedos, por favor. Bueno, doble clic ahí. Entonces vos fijate, qué lindo. Cómo automáticamente el programa, que está escrito para eso, los programadores se dedicaron a tener en cuenta esos detalles y que la gente no se tire los pelos ni se ponga tan nerviosa, entonces va ahí, hace doble clic y se acomoda. Entonces, eso es un poco lo que yo les quería decir en realidad, y acá se los estoy mostrando de ejemplo, en cuanto a que no se puede establecer el tamaño de las columnas antes de introducir los datos. Es por esta razón. Bueno, esto que yo hice acá está mal y les voy a explicar por qué. Porque yo lo hice a propósito en este caso para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque seguramente a más de uno le va a pasar cuando empiece a ejercitar en su casa y empiece a armar esto mismo, pero en la vida real en su trabajo, en lo que necesiten, ¿verdad?
Si ustedes hacen lo que yo hice, que es saltearme esta fila de abajo, porque recuerden que yo empecé en C5, hice solamente esta fila, pero ¿qué me hizo cuando yo le di formato como tabla a las celdas? Me introdujo abajo, como pueden observar, tiene una línea, un recuadro acá, un borde, el cual me delimita las celdas de abajo, continuas a las que yo marqué, ¿sí? Donde están los títulos. Entonces, yo como no escribí ahí, escribí más abajo, entonces lo que me pasó es un error que cometí yo, que es el de que no introduje los datos correctamente a donde van, que es acá. ¿Y por qué, profe? ¿Qué tiene que ver? Y porque fíjense ustedes que acá no me bajó la tabla, o sea, no me agregó esto que yo escribí en la tabla en realidad, me lo escribió afuera. Por eso es que esto quedó sin borde. Entonces, a tener en cuenta a la hora de introducir los datos, que sea continua a la fila donde generamos nuestros títulos, ¿verdad? Entonces, yo esto lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar con control V, corta, acá, y ahora sí, como pueden ver, está dentro del recuadro del borde que me establece que esto es una tabla con sus respectivos datos y sus respectivos títulos, colores y demás personalizaciones que después vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir dándole retoques y formato de acuerdo a lo que necesitemos y para que nos facilite el modo de operar nuestro listado o lo que fuera que vayamos a registrar, a introducir y a crear, ¿verdad? Yo ahora lo que quiero hacer es introducir otro dato, otro nombre, vamos a poner Juan Pérez. Son todos Juan. Hago Enter. Y como pueden ver, ahora sí, como yo no me salteé, esta fila, la continua, a donde yo introduje los títulos, donde arranqué la tabla, ahora sí, al hacer Enter en el segundo nombre, solo el programa se da cuenta que lo que quiero generar es una tabla y continuar con esto. Entonces, me mantiene la personalización de las líneas, el interlineado y el color que yo elegí. Entonces, es importante porque a la hora de imprimir, por ejemplo, que eso es algo que igualmente vamos a hablar después, pero a la hora de imprimir se imprimen estas líneas si uno quiere, siempre y cuando lo marque, lo especifique, por supuesto. Todo es configurable en Excel. Entonces, es importante saber hacer las configuraciones para claramente poder trabajar de una forma más correcta. Estoy poniendo mucho Juan, así que vamos a poner una Carolina. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Pongamos una Carolina Méndez. Me suena, no sé si no habré tenido alguna alumna. Bueno, estos son ejemplos al azar, ¿sí? La idea es que vean cómo se comporta Microsoft Excel al momento de crear este tipo de tablas, lo cual es muy conveniente e inteligente de usar y arrancar haciendo un listado de cualquier tipo, ya sea administrativo o de gestión, con este tipo de formato de tabla, ¿verdad? Que como pueden ver hay muchos. Yo a esto lo puedo reformar después y cambiar el estilo de todas las maneras. Por ahora seguimos entonces con lo que es personalización de nuestra hoja, en este caso de datos, como dice acá, la hoja de datos, en nuestro libro que se llama Clase de enero Excel. Es importante, ya que está, mencionar una condición, vamos a decirle, que tienen estos programas de ofimática, no solo Excel, sino
también Word, que por ejemplo, en vez de crear hojas, crea páginas. Pero yo tengo la posibilidad de crear todo un libro con un solo documento. La cuestión que hay muchas cosas que se pueden evitar creando un solo documento, en el caso de Word, o un solo libro, en el caso de Excel acá. Es importante utilizar hojas, ya que es de manera infinita que podemos agregarlas y cambiarles el nombre y personalizarlas. Incluso hasta podemos cambiarle el color de fondo. Podemos hacer muchísimas cosas en Excel que después vamos a ir viendo. Pero, como estamos en lo que es creación de listado, va a través de una tabla, entonces vamos a ver puntualmente eso. Pero ya les voy adelantando, por ejemplo, que es importante tener en cuenta que es mucho más ordenado y más prolijo armar un solo libro con muchas hojas, que para eso está diseñado así el software. Y no muchos libros, o sea, archivos que llenan de mugre, entre comillas, el escritorio o el lugar donde estén guardados esos archivos. Generan conflicto siempre lo que es cantidades de archivos. Uno lo tiene que evitar. Muy bien. Entonces, acá iría el DNI, hago doble clic en la columna 2 y pongo DNI. Entonces, abajo pongo XX, XXX, XXX. ¿Por qué no vamos a andar poniendo números de DNI? Obviamente. Bueno, en la columna 3 dijimos que íbamos a poner el teléfono, entonces vamos a poner teléfono. Teléfono, y acá vamos a poner XX, XXX, que ahí serían 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son 11, así que ahí está. Bueno, y ahí estaría. Entonces, ¿pero qué pasó con teléfono? Con DNI acá no me pasó, miren. Quedó bien puesto, Y la palabra DNI es cortísima, así que también. Lo único que no me gusta mucho es que está alineado a la izquierda, pero acá tienen, miren, acá dice alineación, esta barra de menús. Ahora les voy a explicar igual un poquito en forma general cómo está constituido toda esta parte que se llama cinta en Excel, ahora se las voy a comentar. Pero, volviendo, la palabra DNI es corta, pero me gustaría que esté en el centro, así que después lo vamos a personalizar. El tema es que la cantidad de caracteres acá, cualquier número, letra o cualquier cosa que introduzcamos como información en Excel o en cualquier software de computadora, se llama carácter. Así que estos caracteres no superan el largo de nuestra celda, por lo tanto se introducen bien. Ahora, en el caso del teléfono, fíjense en que quedó incluso una de las X, que sería un número en realidad, acá en la siguiente columna, lo cual está mal. ¿Y qué vamos a hacer? El truco mágico que les enseñé, que es el doble clic aquí entre columna y columna. Doble clic, ahí está, se acomoda automáticamente a ese formato. Entonces, acá, como pueden ver, ya ajustamos al tamaño de la información que introdujimos, esa cantidad de caracteres que son 11. Muy bien, acá dijimos que íbamos a poner la dirección y acá la asistencia, que acá vamos a después generar algo lindo para que ustedes, bueno, aprendan algunos tips justamente de administración para poder también, en el caso de ser docentes, como yo, tal vez les sirva seguramente algo como les voy a explicar acá con la columna de asistencia, que seguramente les va a gustar. Antes de seguir llenando nuestra tabla y volcando nuestra información, quiero darles un breve recorrido por Excel, en sí por el formato del software, cómo está organizado para que nosotros trabajemos. Estas son pestañas, las cuales cada una tienen una cierta característica específica que nos da herramientas.
Estas herramientas están dispuestas en esta cinta, esto es llamado cinta, esto que estoy señalando con el cursor de un lado para el otro, es todo lo que queda en este caso en color gris con los botones de acceso rápido. Cada uno de estos botoncitos se llaman así, botones de acceso rápido. Están dispuestos dentro de un menú de herramientas. En este caso, como pueden ver, acá hay una línea y acá hay una línea y en el centro dice fuente. Así que este es el menú de herramientas fuente, este es el menú de herramientas alineación. El de al lado es número. Del otro es estilos que usamos acá para darle estilo a nuestras tablas. El de al lado es celdas y después está edición. Como les mencionaba antes, está organizada los diferentes tipos de herramientas en pestañas. Si hacemos clic en insertar, nos muestra acá un menú de herramientas que se llama tablas, acá una que se llama gráficos, que es para generar los gráficos, que después vamos a generar alguno en el video 2. Y acá hay mini gráficos, acá hay filtro, acá vínculos. Y después hay botones grandes, no mini botones, sino botones grandes, los cuales dan otro tipo de opción. Y así sucesivamente todas las pestañas. Así que bueno, cabe mencionar que la principal es inicio y es la que por defecto el programa nos abre cuando empezamos a crear un nuevo libro. Entonces, esta es la más usada, que posee las principales características del programa. Son herramientas con las cuales vamos a trabajar en prácticamente todo tipo de desarrollo de libro, hoja o documento en el caso de Word que hagamos. En el caso de Word también está todo dispuesto de la misma manera. El Office 2007 introdujo lo que es la cinta Ribbon, que vendría a ser esto que les muestro, que está en gris, que posee los botones, ¿no? Esto Microsoft le llamó cinta. Esto hay una forma de ocultarla para que no moleste en el caso de que nosotros no necesitemos los botones de acceso rápido y sepamos hacer las cosas por comando, o sea, por atajos de teclado, en el caso de que seamos usuarios avanzados y ya aprendieron a utilizar combinaciones de tecla, las cuales, por ejemplo, les digo una, control N, miren acá, esta celda que seleccioné, yo voy a apretar la tecla control más N y vean lo que pasa. ¿Ven la diferencia? Se activó el resaltado, o sea, negrita. El famoso negrita que le decimos o le dice el programa, pero que en realidad es un resaltado. Bueno, yo apreté control N, o sea, yo no usé este botón. Y yo me sé, en mi caso, la mayoría de estos comandos, ¿sí? de estas herramientas para utilizarlas con combinación de teclas, pero yo porque lo uso mucho, tal vez sí, y me gusta además utilizar combinación de teclas, por eso me preocupé por aprenderlo. Pero si no es su caso, usen los botones. Ahora, si no usan los botones, no desperdicien todo este lugar ocupado por la cinta. En cambio, la pueden guardar, que se hace con esta tecla que está acá. Cuando me paro encima, dice contraer la cinta de opciones. Le hago un clic y fíjense en cómo, entonces, de esta manera, ahora yo tengo liberado más espacio para visualmente que me sea más cómodo trabajar. Entonces, para volver a traer la cinta acá y no perder los botones y los atajos de los comandos, tengo que apretar acá, al lado de minimizar está cerrar, restaurar, minimizar. Bueno, al lado hay una flecha para arriba con un cuadrado que simboliza una ventana. Y cuando me paro encima dice opciones de presentación de la cinta de opciones, valga la redundancia. Yo no lo escribí, así que no se quejen conmigo. Microsoft puso así, le gusta la redundancia, bueno, no importa. Hacemos un clic. Entonces,
ponemos mostrar pestañas y comandos, porque no solo las pestañas nos interesan, sino los comandos, o sea, los botones también. Y ahí me devolvió la cinta. Ahora, acá hay una opción muy interesante, que es la de arriba de todo, que dice ocultar automáticamente. Miren, yo la aprieto, entonces me queda todavía aún más liberado, lo cual me posibilita la forma de que visualmente yo tenga un área de trabajo mayor, más limpio, más organizado. En el caso de utilizar, como decía antes, comandos, ¿no? Por atajos de teclado. Y si quieren volver a tener de forma rápida los botones, solamente hacen el cursor para arriba. Aparece una barra, la barra superior, y hago un clic. Y miren lo que pasa. Automáticamente me devuelve la cinta. Cuando yo vuelvo a trabajar acá y hago un clic, chuc, se va automáticamente la cinta. Entonces está bueno porque yo enseguidita la pongo y la saco y no tengo que ir específicamente a este botón y demostrar pestañas y comandos. Si yo hago un clic acá en algún dato de toda la información que volqué yo en mi tabla, fíjense ustedes, qué curioso, que acá apareció una nueva pestaña que no estaba. No sé si se dieron cuenta, tal vez no, pero no viene con Excel. No existe esta pestaña en sí. Existe solamente en forma interactiva cuando nosotros nos posicionamos dentro de una tabla que generamos a través de esta herramienta, que es dar formato como tabla. Nosotros empezamos nuestra tabla con esta opción, ¿sí? La de formato como tabla, que es la forma correcta hoy en día de generar una tabla. No se hace más eso de hacer todo de cero y qué sé yo. Esta es la manera más sencilla, estética, linda, correcta y demás cuestiones. Pero bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero este es el modo que yo les aconsejo, ¿no? En todo sentido. Entonces, volviendo a la nueva pestaña interactiva, les comento que cuando uno ingresa acá en diseño de tabla, se encuentra con, por ejemplo, los estilos de tabla a la mano y otras opciones interesantes que pueden marcar o desmarcar y también, por ejemplo, como acá tienen como introducirle, un nombre a la tabla específico, ¿no? Vamos a suponer que tienen varias tablas creadas en la misma hoja, que no es lo ideal, pero no importa. Entonces le ponen un nombre a cada tabla. No es necesario del todo, pero eso fíjense ustedes, es cuestión de tocar. Todo siempre se puede deshacer o rehacer en lo que es la familia Microsoft Office, así que sin miedo, toquen, prueben, vayan explorando. Esto se los digo en general para todo lo que es software de computación. Bien, acá pueden exportar los datos para crear base de datos. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero como pueden ver, si yo hago un clic afuera, se me va, desaparece lo que es esa nueva pestaña interactiva que yo tenía recién. Se me fue y se me puso la que es por defecto inicio. Porque acá yo estoy fuera de la tabla, como pueden observar. Entonces, si yo me meto a la tabla de nuevo acá, voy a Juan Pérez, de nuevo aparece la pestaña herramientas de tabla. Acá está el título de la pestaña. Y lo que me dice acá abajo es específicamente lo que hace esta barra de herramientas, esta cinta interactiva, que es el diseño de tabla. Se encarga de todo lo que es diseño de tabla. Por ejemplo, esta pestaña que está acá se encarga de todo lo que es fórmulas. Esta pestaña que está acá se encarga de todo lo que es insertar. O sea, miren ustedes, insertar ilustraciones, insertar complementos, insertar gráficos. O sea, todo lo que me dicen los títulos de las pestañas es lo que después sucede en cada herramienta, en cada menú de herramientas.